27 de marzo, votá sí en defensa propia. Los 135 artículos anular representan un retroceso para nuestros derechos y libertades. Van contra una justicia equilibrada y contra un montón de avances obtenidos por el pueblo uruguayo en las últimas décadas. Tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y a frecuencia 808 de Salinas. En estos estudios virtuales está Tamara, que le agradecemos muchísimo de que ha prestado un ratito de su tiempo para charlar con nosotros. Tamara, ¿dónde te encontramos a ti? Presentate, por favor. Buenas, mucho gusto. Yo soy Tamara Brasinskas. En realidad pertenezco a Mujeres en Uruguay, que es una organización feminista que integra a Jóvenes por el Sí, que Jóvenes por el Sí es una articulación de jóvenes de distintas organizaciones nacionales que estamos organizándonos para el referéndum de cara al 27 de marzo para anular 135 artículos de la LUC. ¿Cuál es el motivo fundamental que personalmente a ti te dio para integrarte a este grupo? Y bueno, primordialmente lo que tiene que ver con la defensa de la democracia, ¿no? Cómo se fueron generando, cómo se dio la discusión, cómo se aprobó esta ley de urgente consideración, es algo que interpeló a toda la sociedad uruguaya. Históricamente una de las leyes de urgente consideración con más articulado que ha tenido este país, y obviamente en medio de una pandemia eso tuvo repercusión en la participación ciudadana, en las posibilidades de intervenir en modificaciones para que no sea tan... que no sea tan nociva contra la sociedad, y bueno, eso es algo que interpeló a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de este país, que rápidamente reaccionamos, primero yendo al Parlamento a tratar de intervenir para que se modifique, pudiendo hacer poco, pero luego después articulando y viendo, bueno, diríamos, si estaba o no las condiciones para ir a un referéndum, que implicaba juntar firmas, a lo cual nos abocamos el año pasado, y ahora que si ya pudimos llegar, logramos la conquista de las casi 800.000 firmas, ahora ya teníamos el referéndum en nuestra perspectiva este 27 de marzo, y bueno, esto es evidentemente algo que nos convoca a todos quienes defendemos la democracia y la participación ciudadana. En lo que tiene que ver específicamente con el colectivo que tú participás, ¿cuáles son las leyes de las 135? Algunas que que les hacen más ruido de todas. Mira, voy a hablar más que nada desde Jóvenes por el Sí, que es lo que estamos articulando en este momento, varias organizaciones a nivel nacional de jóvenes, ya sean lo mismo, ¿no? Sociales, sindicales o políticas. En realidad lo que nosotros vimos es que no hay un articulado específico que hable de juventudes, ¿no? Pero transversaliza toda la LUC y afecta a las juventudes uruguayas, en lo que tiene que ver con acceso a la vivienda, en lo que tiene que ver con la precarización de trabajo, en lo que tiene que ver con cómo afecta a la educación y cómo afecta a la educación pública en particular. Y bueno, eso en realidad no es que nos enfoquemos en un artículo y que en ese artículo nos enfocamos y vamos de lleno solamente a argumentar por ese artículo. Más allá que obviamente, bueno, hay personas que les interesan específicamente algunos temas que involucran a estos 135 artículos, pero nosotros entendimos que no hay un artículo en particular, obviamente lo discutimos, lo hablamos para ver, bueno, cómo era la mejor forma de abordar este tema como jóvenes. Lo que nos interpeló más que nada, lo que nos llamó la atención para movilizarnos como jóvenes, es que hoy en día sabemos que la franja de 18 a 25 años es el mayor número de personas indecisas. No es específicamente un artículo que digamos, como jóvenes tenemos que reaccionar frente a esto, sino es el dato de que nuestros pares es la parte de la población más indecisa. Entonces, bueno, ¿cómo le llegamos a nuestros pares? ¿Cómo le llegamos a nuestros compañeros, a compañeras, a compañeres, para que efectivamente el 27 de marzo ponga la papeleta rosada por el sí? Entonces, déjame volver a insistir. Por ejemplo, en educación,
¿Qué hay en esa LUC de educación que a los jóvenes le puede complicar la vida? Mira, lo que tiene es que lo complejiza. Mira, lo que pasa es que yo te voy a ser honesta, porque tampoco que me gusta hablar de temas en los que no soy experta, como no me gusta que hablen de temas que quizás tampoco saben cuando tiene que ver con feminismo, género. Lo que sí, por ejemplo, puedo abordar en un tema específico de la ley de urgente consideración para realmente que el abordaje sea de lo más honesto posible, es, por ejemplo, nosotros hoy nos encontramos frente a un caso polémico que incluso salió internacionalmente, que es el caso de una violación grupal que se dio en Montevideo. Bueno, ese caso de violación grupal, la coalición de derechas que propuso esta ley de urgente consideración, salió a embanderarse de que, bueno, la LUC hoy nos permite que estas personas no salgan antes en libertad y que se pudran en la cárcel. Bueno, entonces nosotros lo que estuvimos conversando cuando pudimos abordar este tema de, bueno, cómo nos atraviesa que es un tema doloroso, que es un tema que genera rabia, que moviliza a muchos jóvenes también por sus propias experiencias personales de abuso, violencia, violaciones, que no podemos cerrarnos en lo que plantean en uno de los articulados, que es, por ejemplo, el artículo 86 de la LUC, que lo que propone es que no haya posibilidades de redención de pena por trabajo y estudio. Ahora, entendemos que sí, que es una problemática que tenemos que abordar. Bueno, ¿cómo enfrenta la sociedad el desafío de la violación? En la Constitución de Uruguay lo que tenemos es que a nadie se le aplicará la pena de muerte, en ningún caso se le permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la amplitud para el trabajo y tomar medidas preventivas del delito. Lo que propone la LUC es que no haya por trabajo y estudio para personas que rapiñas, o sea, delitos de violación, abuso sexual, rapiña, acopamiento, secuestro, que ninguno de esos delitos por trabajo y estudio puedan redimir pena. Ahora, en este caso de violación grupal, que lo menciono porque en Uruguay hay una movilización masiva en todo el país, a la misma vez, a la misma hora, en todos los departamentos, que nos dividimos en 19 departamentos, a la misma hora en todo el país nos estamos movilizando en contra de la cultura de la violación. Ahora, si nosotros entendemos que eso es un problema estructural y por eso combatimos la cultura de la violación, no puede ser que la receta que nosotros abordemos, la receta que nos vendan, sea de, bueno, estas personas son monstruos, estas personas que se pudran en las cárceles, estas personas que no tengan manera alguna de incentivo a que trabajen y estudien. Esa no es la sociedad que nosotros queremos, esa es la sociedad que nosotros como jóvenes esperamos justamente transformar, ¿no? Una cosa es si la perpetuamos a través de medidas punitivistas, como nos proponen a través de este artículo específico de la LUC, o si realmente nos ponemos como sociedad a discutir cómo vamos a abordar este tema. Y así como es este tema que aparte viola, ¿no? Va en contra del espíritu del artículo 26 de la Constitución, ¿no? Que no es menor, aparte lo que tenemos que discutir realmente es de qué manera queremos abordar los temas que nos interpelan como sociedad, de qué manera queremos cambiar las estructuras dominantes, las estructuras que hacen que se sostengan estas situaciones de opresión, de violencia, de abuso. ¿Cómo queremos discutir estos temas? De esta forma urgente, de esta forma que en unos pocos días que le dieron tanto a diputados como a senadores y con una mínima participación de la sociedad civil, para que efectivamente podamos abordar temas que tienen que ver eso mismo. Como te estoy hablando de este tema, que no es para nada menor la discusión, y podríamos estar horas discutiendo qué medidas tomamos para erradicar la violación y la violencia basada en género, pero también como lo mismo, de cómo abordamos los temas que tienen que ver con vivienda, cómo abordamos los temas que tienen que ver con educación. Tú me preguntabas educación, por ejemplo, y hoy estábamos en un taller, porque aparte estamos tratando de no solamente de salir a hablar con la gente, sino también formarnos para salir a hablar con la gente, ¿no? Poder salir a hablar con la gente no desde la mentira, no desde el convencimiento rápido para que realmente no entiendan, pero que nos aseguremos que voten sí, sino que la gente comprenda, porque la gente, cuando sabe qué es la LUC, cuando sabe cuáles son los artículos que queremos anular,
con convencimiento va a votar que sí el 27 de marzo. Entonces, hoy hablábamos, por ejemplo, de la educación y entendíamos, bueno, pero ¿realmente es urgente este tema? Realmente, o sea, no es que sacarle la importancia a cómo vamos a abordar las temáticas. La educación es un tema fundamental para la sociedad, pero los articulados que contiene la LUC y los que vamos a anular, no es la manera de abordarlo, no era una forma urgente, estábamos en medio de la pandemia, no es la manera de discutir los temas que, por ejemplo, la pregunta que me hacías tú, involucran en la educación cuando tenemos una ley orgánica de educación, y si había que modificarlo, había que modificarlo discutiendo esa ley orgánica, no metiéndola en una ley de urgente consideración, en una ley ómnibus, con cerca de 500 artículos, pasando de, por ejemplo, educación a portabilidad de armas, con si se hace o no chorizos caseros, ¿no? O sea, para entender el nivel de todas las discusiones a la misma vez, en una misma ley, que te lleva realmente, o sea, si queremos hablar de violación, va a llevar un rato para discutir cómo vamos a solucionar ese problema. Si queremos hablar de educación, bueno, ¿cómo aseguramos la educación pública? ¿Cómo aseguramos que todas las personas tengan acceso a la educación? Eso es otro tema de discusión que lleva tiempo de análisis, que lleva tiempo de debate, que implica realmente a toda la sociedad, y no se dieron las condiciones, primero porque estábamos en pandemia, y segundo por el tiempo de participación que le dejaron a la sociedad civil para intervenir a que realmente, si vamos a hacer estas modificaciones, sean acorde a lo que se necesita. Y bueno, no fue así de lineal, no fue así de profundo el debate de lo que podría ser. Cada tema lleva su tiempo, cada tema necesita realmente que la sociedad primero comprenda, bueno, por qué estamos discutiendo esto, y segundo, tenga la información, el contenido y las herramientas para decir, bueno, si vamos a discutir de esto, pero vamos a discutirlo sobre estos temas, sobre estas necesidades reales que tiene la población para cambiar urgentemente los problemas que le atañen en este momento. Tamara, por ejemplo, tus compañeros van a salir a la calle a charlar. ¿Cuál es la estrategia de trabajo que se han propuesto? Bien, primero comentar, ¿no?, que durante la recolección de firmas que nos dedicó el año pasado, la estrategia, obviamente, al momento de la recolección de firmas, aparte estábamos con restricción de la movilización, con prohibición del derecho a reunión, todo esto que fue aprobado por el Parlamento a través de la propuesta del Poder Ejecutivo. Nos encontramos en ese contexto, en pandemia, recolectando firmas. Y obviamente, cuando no se pueden hacer actos masivos, cuando no se pueden hacer grandes charlas para discutir y debatir, lo que tuvimos que hacer es salir puerta por puerta, barrio por barrio, departamento por departamento, por los distintos territorios del país, para que todas las personas primero conozcan la ley de urgente consideración, porque una realidad, más allá de lo que de lo que se dice desde el oficialismo, que defiende los articulados que vamos a anular el 27 de marzo, no es una realidad que se conozca el contenido de la ley. Incluso muchas veces siquiera se sabe qué es la ley de urgente consideración. Entonces una primera etapa fue, evidentemente, informar a la gente, convencerla de que apoyen con su firma para llamar al referéndum, y esta misma línea de abordaje territorial es la que ya se está llevando adelante desde diciembre del 2021, enero, ahora febrero del 2022, estamos saliendo de forma obviamente planificada por los distintos territorios del país, obviamente con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, con organizaciones políticas y con referentes territoriales, recorriendo, tocando puerta por puerta, discutiendo con los vecinos, con las vecinas. Bueno, en este caso también lo mismo, que hay un referéndum, que muchas veces nos estamos encontrando, bueno, nosotros salimos a tratar de dar material informativo a la gente, diciendo, el 27 de marzo votá sí, y ni siquiera sabían que había un referéndum. ¿O qué es un referéndum? O sea, estamos en ese nivel, en esa base, que quizás a veces nos gustaría como que se sepa más, ¿no? Pero los medios masivos de comunicación también tienen un cerco mediático al respecto de este referéndum que se va a realizar. Entonces estamos informando qué es el referéndum, cuándo es el referéndum, qué es la ley de urgente consideración, cómo afecta la ley de urgente consideración en estos 135 artículos que queremos anular, y tratando de entender, tratando de hacer que la gente comprenda, bueno, por qué queremos anularlos, y que la gente se comprometa, que ahora es mucho más complejo que una firma tangible, ¿no? En el momento de una discusión,
política, bueno, sí, yo te firmo, bueno, ahora no es en el momento, vos tenés que hacer que las personas comprendan y que el 27 de marzo, cosa que estamos hablando con los vecinos ahora, que el 27 de marzo vayan y voten que sí. Es una tarea ardua, pero por eso se está organizando el trabajo territorial, el de territorio por territorio, de todos los departamentos, sin exclusión de que todas las personas realmente accedan a esta información y que no sea información privilegiada. Tamara, y a ti qué área te ha tocado? Es decir, ¿han planificado abordar este margen de edad que me decías que es donde hay más indecisos? ¿Cómo han planificado el abordaje a ese segmento etario? Bien, en ese sentido nosotros desde Jóvenes por el Sí, que en realidad desde la recolección de firmas al principio se llamaba Jóvenes por el Referéndum, que ahora, bueno, como ya sabemos que la papeleta es rosada y la papeleta dice sí, acordamos que el espacio se llame Jóvenes por el Sí. Tuvimos un plenario nacional en el que participaron más de 120 jóvenes de todo el país, de distintas organizaciones, por ejemplo, de la Central Sindical, de la Federación de Estudiantes Universitarios, de Jóvenes del Frente Amplio, de organizaciones feministas y de la diversidad sexual, organizaciones charrúas y antirracistas, organizaciones barriales y territoriales, gremios de secundaria y la Federación de Cooperativistas del Uruguay. Todas estas organizaciones con representación joven nos reunimos para discutir, bueno, tenemos este desafío, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuáles son, de qué forma le vamos a llegar a los jóvenes que no sea lo típico, ¿no?, que se entiende, bueno, a través de las redes sociales? Bueno, no. ¿Cómo generamos material para cuando salgamos a las barriadas, a lo que le llamamos barriadas, que es esto de ir casa por casa? ¿Cómo tenemos material o cómo le podemos explicar a nuestros pares qué es la LUC y cómo tendrían qué información necesitan para tomar la decisión de ir y votar que sí? Evidentemente es una tarea difícil, porque tampoco tenés, en esta casa, en este timbre, va a haber un joven, ¿no? Pero sí tenemos el desafío de, primero que como aumentar la participación primero que nada, aumentar la participación de jóvenes militando para que salga el sí. Segundo, generar material informativo específico para jóvenes, para llegarle con los temas que atañen a la juventud, porque quizás hay algunos temas que yo como joven, si me lo decís, no me convence mucho, pero si me lo decís, pero como joven a vos, la vivienda, tu proceso de emancipación, ¿no?, que a todos los jóvenes en algún momento de nuestras vidas entendemos que es el momento, por ejemplo, de irnos de nuestras casas con nuestros padres, con nuestras madres, o nuestras abuelas, o como sea el núcleo familiar, y empezar una vida y empezar un proceso de independencia y de emancipación. Bueno, con la LUC afecta a la vivienda. La LUC afecta a los procesos para que vos efectivamente puedas tener un alquiler con garantías, y que aparte, si vos sos buen pagador, te pueden echar en 30 días, y si sos mal pagador, en menos de una semana. Y aparte tiene la mora con interés, o sea, es muy complejo de entender, pero es importante que las juventudes lo comprendan, ¿no?, que lo incorporen a su cotidiano. Y eso no es así de natural como quizás uno piensa, ¿no?, sino que es un trabajo que implica tiempo. Nosotros también nos propusimos, por ejemplo, bueno, actividades culturales con artistas, que no sean quizás los artistas que convocan a las personas adultas, a recuerdo de los veteranos y las veteranas, que tienen quizás referentes artistas que hoy no son los mismos que los artistas, los referentes artistas de jóvenes. Entonces estamos en ese desafío de, bueno, cómo comprometemos a artistas a también convocar a votar el 27 de marzo. ¿Cómo convocamos a referentes jóvenes a que posicionen por el sí? ¿Cómo hacemos actividades territoriales que también llamen a la juventud? No solamente para el 27 de marzo votar que sí, sino a involucrarse con la defensa de la democracia. Involucrarse con la defensa de la democracia es participar, es organizarse, es estar presente en todas las batallas que implica, porque no solamente la LUC en este momento transversaliza en otras realidades. O sea, no es la única batalla que estamos dando en este momento en Uruguay, pero que sí es importante y transversaliza y tiene que estar sí o sí en nuestra agenda, pero al mismo tiempo tratando de abordar los otros frentes que no paran, evidentemente, que sigue corriendo, y aparte estamos en una crisis social, cultural, política, económica, y eso también afecta a las juventudes. Entonces que no es fácil el desafío, y por eso nos estamos organizando
y articulando, ¿no? Para no abordarlo desde los distintos lugares, sino hacerlo de forma organizada, y en algo que estamos tratando de enfatizar desde que comenzó primero la recolección de firmas y ahora en la campaña, lo que es la unidad sin exclusiones. Tamara, y específicamente en esta organización Mujer y Salud en Uruguay, ¿cuál es la pelea? ¿Por dónde va el camino de esta organización MISU? Mira, Mujeres en Uruguay es una organización feminista que lo que trabaja específicamente son los derechos sexuales y reproductivos. Que bueno, los derechos sexuales y reproductivos directamente no son mencionados en la ley de urgente consideración. Nosotros hicimos todo un análisis cuando salió el borrador y luego de que se aprobó la ley de urgente consideración, en el que entendemos que, bueno, para este gobierno los derechos sexuales y reproductivos no son urgentes. Pero a la par, mueren cada vez más mujeres embarazadas que tienen COVID, a la par tenemos mujeres, hay una adolescente que falleció en un proceso de aborto legal. Tenemos situaciones en las que no se está atendiendo correctamente en los servicios, pero bueno, no, se ve que para este gobierno, cuando propuso la ley de urgente consideración, los derechos sexuales y reproductivos no eran prioritarios. Por eso nosotros estamos criticando, primero desde todas las organizaciones, ¿no? Pero particularmente desde MISU, Mujeres en Uruguay, lo que hicimos fue un análisis de, bueno, parece que no es urgencia, que lo que realizamos fue un documento que se llama Las urgencias del poder, porque es la realidad, cuáles son las urgencias del poder. Bueno, acá está plasmado cuáles son las urgencias del poder en la ley de urgente consideración. Y que no involucran nuestra agenda en particular, podríamos decir, entonces quizás nosotros no nos involucramos en la lucha por el sí, pero sí entendemos que no hay derechos sexuales y reproductivos viables si no hay presupuesto para la salud. No hay derechos sexuales y reproductivos viables si no hay presupuesto para la educación, que también involucra educación sexual integral. No hay derechos sexuales y reproductivos si una mujer no tiene acceso a la vivienda. O sea, transversaliza obviamente a toda la población, y como feministas, que obviamente entendemos las causas populares, nos vemos involucradas en esto y nos estamos comprometidas con la campaña desde que comenzó hasta hoy en día y hasta el 27 de marzo. MISU, ¿cuándo tuvo su origen? ¿Cómo comenzó? ¿Y se mueve a nivel de todo el territorio del Uruguay? Sí, MISU es una organización que surge en los 90 en el país, ¿no? Como una articulación de seguimiento a los acuerdos internacionales que supuestamente, ¿no?, se comprometían con cumplir los derechos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, para hacer seguimiento. Bueno, el país firma un montón de acuerdos internacionales, pero después cuando bajamos a territorio quizás no los cumple. La mayoría de las veces lo que pasaba a esa altura, ¿no?, en los 90, lo que quedaban bien para afuera, quedaban bien en el ámbito internacional, pero cuando bajábamos a lo nacional, en realidad no se pasaba a una ley, no se cumplía eso. Entonces se generó todo un mecanismo nacional, ¿sí?, que integrábamos distintas coordinaciones nacionales en la que se trataba de, bueno, buscar las maneras de que efectivamente sean cumplidas. MISU después de eso se conforma en el 2004 en una organización social, en parte como sociedad civil, digamos, se formaliza como sociedad civil. Y en ese sentido tiene 4 líneas de acción, que es la incidencia política, la investigación, la capacitación y la comunicación. A través de esas 4 líneas, nosotros lo que hacemos, evidentemente, es generar las formas para informar a la sociedad, para informar a la sociedad bueno, cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos conquistados, para capacitar específicamente. Lo que estamos haciendo desde el 2018 es capacitación a jóvenes, militantes, no como para jóvenes expertos, ¿no? Capacitación para jóvenes que les dé herramientas para la incidencia, que nos dé herramientas. Me involucro porque yo también formé parte de esos cursos de capacitación, no tener herramientas para incidir en la realidad, para conocerla y para incidir, para cambiarla en lo que se tenga que cambiar. O en este momento lo que nos encontramos es, bueno, resistiendo ante los avances de un gobierno que integra dentro de su coalición a un partido militarista que dentro de su programa tiene combate a lo que llaman ideología de género,
están en contra de la ley de aborto, están en contra del matrimonio igualitario, en contra de, ¿no?, un montón de aspectos que involucran los derechos sexuales y reproductivos. Entonces nosotras desde el 2018, desde el 2020 nos llamamos en alerta y dijimos que bueno, estamos en lucha y resistencia. Eso es lo que, bueno, se está involucrando a MISU, que lo que evidentemente, bueno, sí, MISU lo que tiene es participación nacional, pero aparte representación en espacios regionales e internacionales, como puede ser, por ejemplo, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, o el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Son espacios de articulación regional entre movimientos feministas y de mujeres, que lo que hacemos es, bueno, generar todas las articulaciones regionales y acuerdos regionales para la incidencia que luego nos permitan fortalecernos para el trabajo nacional y el cumplimiento de los derechos y las garantías para los derechos de las mujeres y las disidencias. Tamara, y hablando un poco personalmente de ti, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 22 años, recién cumplidos, y estudio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Este año comienzo la licenciatura en Desarrollo. ¿Qué licenciatura es esa? Es una nueva carrera que se creó, ¿no?, en paralelo con trabajo social, ciencia política, sociología, que son como las más básicas e históricas, digamos, de las ciencias sociales. Es una nueva carrera que lo que sigue todo lo, por ejemplo, lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con las agendas internacionales de población y desarrollo, ¿no? Todos los acuerdos, por ejemplo, bueno, cómo llegamos al 2030, que bueno, ya sabemos que está medio complicado, pero los objetivos de desarrollo sostenible se pusieron como pauta al 2030 para, por ejemplo, terminar con el hambre, terminar contra la violencia contra las mujeres, que la gente tenga acceso a la salud, ¿no? Todos esos objetivos, bueno, la licenciatura yo recién estoy comenzando, evidentemente, pero lo que tiene es lo que se aboca es eso, ¿no? Cómo se aborda el desarrollo de la sociedad. ¿Y solamente estudiás o también trabajás? Yo estudio y trabajo en Mujeres en Uruguay. Trabajo acá en MISU. Ok. Y ¿podés pasarnos la dirección, los teléfonos? Así las personas que se quieran acercar. Sí. Déjame ver. No, me lo mandás. Está, bien, sí, porque el celular y la dirección, todo en realidad, para más facilidad para quienes escuchan en realidad, también es misu.org.uy en Google, lo buscan nomás. Eso ya está, es la página web de MISU, que ahí obviamente tiene todo el contenido de qué hacemos, quiénes somos, desde cuándo estamos, qué publicaciones tenemos, y ahí están todas las redes de contacto, ya sea a través de las redes sociales o el celular institucional, incluso está la dirección, porque por si quieren venir, también es un espacio abierto. Buenísimo. Tamara, la verdad que te agradecemos muchísimo este ratito que tuviste para conversar con nosotros. Vamos a seguir en contacto. Nos interesa mucho difundir las cosas que hacen organizaciones como la de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y nada, lo que nosotros tenemos es obviamente antecedentes muy importantes en Uruguay, como volviendo a lo del referéndum del 27 de marzo, de jóvenes, ¿no?, que a veces quizás nuestro involucramiento es medio confuso porque somos nuevos, estamos recién acercándonos. Tenemos antecedentes como No la Baja en el 2014, No a la Reforma en el 2019, que son conquistas importantes en las cuales la juventud fue el protagonista. Y algo que desde Jóvenes por el Sí nos estamos tratando de plantear y que se difunda es el cuestionamiento de, bueno, ¿cuál es la sociedad que le deja, o sea, qué futuro le deja la ley de urgente consideración a las futuras generaciones? Y por eso estamos llamando a votar que sí en defensa del futuro de la juventud. Votamos por la anulación de los 135 artículos más nefastos de la LUC. Ten en cuenta que votar en blanco o colocar cualquier elemento dentro del sobre electoral es votar a favor de los 135 artículos.